Archivos Aether se ha ocupado de divulgar cosas que tienen que ver con la conciencia por el hecho de que la conciencia del ser es al final lo que es la sustancia de su conducta, es la sustancia de su sentido. Hacernos las grandes preguntas es indagar en la profundidad de la esencia de cada uno de nosotros. Por eso que, por ejemplo, en este último podcast yo me hago grandes preguntas, ¿no?, sobre el ser y las cosas. Desde luego que muchos filósofos ya han indagado en esto. Yo no mencioné, por ejemplo, a Heidegger, que es un filósofo que indaga en el ser. Y todo esto también tiene una implicancia social, ¿ya? Hoy en día el mundo tiene una carencia de moral que siempre ha existido, sin embargo, empieza a salir más a la luz, se empieza a exaltar más, ¿ya? Y esa carencia moral tiene su solución dentro de la conciencia y del corazón de cada ser humano. No hay grupos políticos, ¿ya? No hay tendencias de modas, tribus urbanas, ¿ya? O influencers, ¿ya?, si lo quieren ver así también, que les den sino la verdad de sí mismos y así poder encontrar esta verdad universal, esta armonía cósmica. Entonces, en profunda meditación, en la profundidad de la realidad, en los rituales mágicos cuando se hacen bien y se lleva la conciencia a un punto donde se reencuentra el ser con la divinidad, en ver la materia como un proceso ya continuo de dinámicas de funcionar, en la autocreación, en la creación constante del individuo, en todo eso tiene la implicancia de la conciencia. Y cualquier visión ya limitante, en este caso no hay un partido político, como dije, una revolución política económica, no, eso no va a traer la solución a la problemática del ser humano. Por eso nos ocupamos de estas preguntas, por eso hablamos de estas cosas, porque creemos que existe una causalidad, más allá de lo fenomenológico. Nos ocupamos de la causalidad de las cosas, por qué ocurren las cosas. Y todo radica en la conciencia humana, en la conciencia del ser. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, del ser y las cosas, y hablo de encontrar esta esencia ya del ser, también estamos hablando de crear ese espacio de encuentro. Desde la meditación nos referimos al vacío, el vacío que va a ser necesario para entonces que emerja lo nuevo, que emerja la creación. En el lenguaje hebreo, por ejemplo, la palabra profeta, Nabié, procede de una raíz que es Nabú, y Nabú significa hueco. En Job 11, versículo 12, dice: un hombre hueco ganará el corazón. Desde este punto de vista, el profeta vendría siendo quien se vacía completo y de esa manera recibe lo nuevo, recibe la creación. Ahora, uno no puede estar en un vacío eterno, digamos, porque entonces la vasija terrenal ya no podría contener la divinidad. Sería como que el macro se metiera dentro del micro completamente. También tenemos en Salmo 109, 22, dice: mi corazón está hueco dentro de mí. Esto hace referencia nuevamente a este vacío, ¿ya? Y cómo entonces existe un corazón del alma y un corazón del cuerpo.
Todo esto hace referencia al estado ya mental que tiene que generar la persona, de esa manera que emerja la creación, la autocreación de sí misma, que la va a llevar a la verdad de sí misma. Esto es para poner un ejemplo dentro de lo que es la cábala. Luego tenemos, por ejemplo, un estado de contemplación. También se pueden contemplar las cosas. Esto también nos surge mediante la abstracción. Contemplación en hebreo es hitbonenut. La raíz, algunos cabalistas dicen que viene de biná. Entonces, biná tiene que ver con el entendimiento, con entender. Y esto con nechamá en relación también a lo que es cómo la nechamá debe iluminar la nefech, en este caso. Nechamá unida con nefech es la primera unión con el macro y microcosmos, desde el punto de vista del hermetismo y de la magia cabalística. Entonces, como yo le he dicho antes, hay muchas técnicas ya de misticismo, de alta magia, de psicología transpersonal, que son muy antiguas, y lo que buscan es ese encuentro con esa divinidad interior del ser humano. En reflexión a la visión psicosocial del mundo actual, no hay tecnología, no hay partido político que entregue una solución a la problemática de la conciencia del individuo. De hecho, el ignorar todo esto puede ser muy irresponsable y negligente de parte de la sociedad planetaria. Porque al final son las grandes preguntas. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Si el sentido tiene que ver con ganar unas elecciones, por ejemplo, tiene que ver con likes, tiene que ver con dominar al otro entonces, o reprimir al otro, por ejemplo. Bueno, me parece que entonces aquí hay un problema de reflexión, si esto es así. Y esto se ve en redes sociales continuamente, en Twitter, por ejemplo, vemos este tipo de bombardeo, donde entonces ya hay autómatas que no reflexionan de lo que hacen, de lo que piensan, de sus visiones, sus creencias, en este caso. Esta es la situación, la problemática actual, y es precisamente lo que se ha impulsado, porque lo que se ha llamado vanguardia, y muchas veces, lo que ha sido llamado como arte moderno, y muchas otras veces lo que ha sido premiado académicamente como una élite, digamos, de intelectuales, pero al final lo que han hecho es impulsar un mundo como el que tenemos hoy, donde no se han preocupado bien de la conciencia interna, sino más bien de un aspecto solamente sociológico, materialismo dialéctico, el problema de las encuestas, el problema de las tendencias, estos problemas sociológicos, ya, que claro que tienen su interés, pero no es la esencia, el corazón, el alma del planeta y la sociedad. No lo es. Entonces, la gente que piensa, la gente que está construyendo teorías, que está creando en el mundo, que está utilizando la ciencia, que está utilizando la filosofía, desde luego que ustedes que están escuchando esto, se hacen esas preguntas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y qué van a hacer? Esto fue Archivos Aether. Hasta la próxima.